Tengo el gran agrado de charlar en este día con el doctor Pablo Guerrero Martínez, doctor en jurisprudencia, escritor, profesor universitario, defensor de las libertades, de raza andíbara, digamos. Andíbara, con E. Ciudadano luchador, perseguido por el dictador populista Rafael Correa a raíz de la crisis del 30S. Pablo Guerrero Martínez es hijo del destacado jurista ecuatoriano José Guerrero Bermúdez y de doña María Gloria Martínez. Nació en la ciudad de Quito un 3 de noviembre del año 1967. ¿Cómo transcurre la niñez y la juventud de Pablo Guerrero? Patricio, permíteme en primer lugar agradecerte este espacio que para mí es importante. Yo sigo tus difusiones, tus discursos y lo hago con agrado también, como decías, y con mucha admiración porque has estado ahí al frente y has sido una voz de crear conciencia, de llamar a la reflexión, de razonar, de racionalizar los asuntos, y eso es lo que le hace falta al Ecuador. Gracias, Pablo. Dicho esto, contestando tu pregunta, yo nací pues en Quito hace 50 años, en una familia, digo yo, de clase media profesional, ciertamente ni muy acomodada ni desacomodada, le veo ahí un espacio. Y bueno, me hice abogado y has hecho una presentación muy precisa y bueno, aquí estoy para que me preguntes lo que tengas a gusto. Yo contestaré. Estudias primaria y secundaria en el Colegio Americano de Quito. ¿Cómo no? ¿Cómo transcurren los años en las aulas de primaria y secundaria y cómo se adapta Pablo Guerrero a un colegio de esas características? Bueno, el Colegio Americano en aquella época tenía 1.200 alumnos. Y curiosamente en ese colegio, esas 1.200 personas, digo yo, siempre resultaban ser hijos de alguien importantes. Y era una competencia no tan agradable, pero cálida, sí, y sí es la vida, ¿no? Entonces el Colegio Americano fue para mí un espacio de mucha inquietud porque hice mucho deporte, fui seleccionado de básquet, quedamos tricampeones. Por ahí gané un concurso de oratoria, fui representante al consejo estudiantil. Sin embargo, estaba tan bien adaptado en el colegio que me pidieron que salga. Y yo no entiendo hasta ahora por qué, Patricio, porque... ¿Fuiste expulsado? Me salieron. ¿Ya? Me salieron. ¿Te invitaron para dejar el colegio? Me salieron. Yo había hecho toda mi vida en el Colegio Americano, en la mitad de cuarto curso, yo creo por mis inquietudes políticas, por mis observaciones políticas. No te olvides que en el Colegio Americano en esa época fue un semillero del Alfaro Vive Carajo en cierta parte. ¿Recuerdas de varios de tus compañeros? ¿Cómo no? Recuerdo a César Montúfar, que es mayor que yo, al hijo de Paco Acosta, que en paz descanse. Había un grupo que se llamaba Pepes Media, nosotros mucho menores que ellos, pero nos apreciábamos. Y en alguna ocasión cometí un grave error, lo debo reconocer, que con otros chicos no cantamos el himno de los Estados Unidos, que era normal que se cante todos los días, lunes. Himno tan bello, además, himno tan bello. Una infracción grave. Claro, ya te comenzaron un poco a observar y todo este tema de la presunta libertad y de la autoeducación que se decía en ese colegio, no fue tanto en el momento práctico, pero yo tengo los mejores recuerdos, grandes profesores, licenciado Rafael Herrera Gil, que tú le debes conocer. El doctor Jaime Arturo Chiriboga, conocido como Calila. Buenos maestros. Por supuesto. Buenos maestros. ¿Y vas a qué colegio? Yo voy al Emil Jacques Dalcroze, que era del maestro Vargas Romero. Tú te recordarás que vino exiliado por Guatemala. No, yo comencé en el colegio en el Morlán. Mi padre tenía muy buena amistad con el maestro Oscar Vargas Romero, pionero y mentor de la cultura coral en Quito. Excelente. Un maestro realmente, sí. Y bueno, fuimos a ese colegio y después fuimos al Prado y de ahí terminamos el sexto curso en otro colegio que era en el Valle, en el mismo colegio pero en 3 locales distintos. Entonces fue muy bonito porque en un año fue un club además, que tenía piscina, las chicas se bañaban en bikini, muy bonito. Era realmente estudiar en un club. Y muy buenos profesores. Verás, ¿sabes quién fue mi profesor ahí? Sí. Emilio Palacio. Está bien. Emilio Palacio fue mi profesor ahí. Susana Solís, y sobre todo yo recuerdo a Emilio, un hombre con una claridad del manejo de las categorías sociológicas
trotskista además, ciertamente era trotskista y nos influía el trotskismo y yo desde ahí tengo una gran amistad con Emilio. Luego de haber pasado durante varios años en el Colegio Americano, Pablo Guerrero Martínez va a la gloriosa Universidad Central del Ecuador, donde tiene, por supuesto, una experiencia diferente. ¿Qué recuerdas de la universidad? Yo intuía desde joven que Ecuador era completamente plural, multicultural, y cuando llego a la Universidad Central yo confirmo esa circunstancia. Ver en la lista de compañeros apellidos que nunca había oído. No sé si te pasó eso en algún momento y con qué gusto verles. Y gente maravillosa y gente por supuesto, íntegra. Bueno, no, yo no soy de aquellos que uso todos, ni nunca ni jamás. Son Hay palabras que me permiten. duda. Pero en general gente con un gran deseo de superación que un poco justificaba la libertad de ingreso, el libre ingreso. Porque yo tuve compañeros que en el primer año, penosamente me toca decir, les costaba leer, pero que terminaron el sexto año leyendo mucho más que otros, que tenían la posibilidad de haber tenido grandes estudios en Quito. Yo tuve un par de compañeros de la provincia del Chimborazo que llegaban con las manos embadurnadas de bacerola. Y después uno de ellos llegó a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Gente realmente de gran interés por progresar, Sí, por sí. trascender. Y por supuesto hay excepciones como en Como en todo todo, centro ¿no? académico. Todo, sí. ¿De qué profesores recuerdas tú, Pablo? Aurelio García Gallego, sin duda en primer año en Ciencias Políticas, un hombre que tenía muy clara la teoría política del Estado del Derecho político, ¿no? La soberanía, nos enseñaba de Sieyès, tan claro, él decía, oigan, la soberanía es una palabra que la creó el abate Sieyès, porque soberano era un sustantivo, ciertamente, donde confluían las capacidades de legislar, administrar justicia y ejecutar y administrar los tres poderes de Estado. Y este Sieyès había creado un neologismo. Cosas como esas uno no se puede olvidar. ¿Qué otros maestros? Por eso cuando hablan de soberanía, muchas personas a mí no me suena bien. Porque ha habido una corrupción semántica de las palabras. Y eso también es una profunda, valga la redundancia, corrupción. Tal vez más grave que la otra. ¿De qué otros maestros recuerdas? León Palacios, Enrique León Palacios, Ciencias Penales, Francisco González, Gómez de la Torre, Fabián Guido Flores, mi padre, que daba práctica forense. Estos, buenos profes. Tú inicias tu actividad e inquietudes políticas concretas en la universidad cuando eres el presidente de la Asociación Escuela de Derecho. Sabes que yo crecí en un ambiente muy preocupado por la política. Mi padre, como tú sabes, fue un hombre que luchó, como tu padre, contra las dictaduras de los 60, de los 70. Mi abuela, decimonónica, que había nacido en 1895 y con quien me crié, señora viuda de un caudillo liberal de la provincia del Carchi. Entonces ella me iba informando de las hazañas que idealizaba obviamente a su marido, y yo idealizo, pero con cierto valor a mi abuelo, que fue un comandante liberal, Julio Martínez de Acosta. Muy grato ver, por ejemplo, que cierta parte de la revista Vistazo un día dijo Alberto Acosta Soberón, fundador de, entre otros, del Banco de Pichincha, su primo Julio Martínez de Acosta dejó su fortuna por el ideario liberal. Entonces, todo eso creo que fue pergeñando en mí una preocupación por la sociedad, por los demás, y claro, con ciertos niveles, unos niveles de sobremesa muy ricos en cultura. Muy ricos. Llegaste también a formar parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. ¿Cómo no? ¿Cómo era la visión de Pablo Guerrero del país en esa época? Bueno, yo estaba inspirando en las ideas de Daniel Cohn-Bendit, del Diablo Rojo, del Mayo francés. Me inspiraban mucho los hippies. Y fui creando un movimiento que tomó dimensiones que ni los propios camaradas del PSML podían imaginar. Y un día me visitaron y me dijeron, Pablo, nosotros queremos que seas el candidato a la Asociación Escuela de Derecho. Hasta ahí todo iba perfecto. Entonces les dije, bueno, sí, vamos a ser candidatos. Vamos a la Realpolitik. He sido idealista, pero también aterrizado muchas veces. Y me auspició el FRIU, tú recordarás, Frente Revolucionario de Izquierda Universitario, ¿Cómo no? PSML, digamos las cosas con su nombre, la táctica de los comunistas marxistas-leninistas, y fui 2 años presidente de Acción Escuela, y uno me declaré autodictador para terminar una lucha que tenía pendiente ahí con muchos acosadores sexuales
que hacían terribles cosas con las chicas. Tú llegas Terribles entonces cosas. con el auspicio del Partido Comunista Leninista sin serlo. Sin serlo, y después me cooptan, me captan, y llego a militar en el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, y mi primera reunión la tengo tan presente porque me disgustó de inicio. Porque te hacen sentar y te hacen prorrumpir una letanía que más o menos decía algo así, que por nuestros camaradas caídos en combate, que su sangre fértil haga más roja la bandera del partido, y como un mantra me hacían repetir. Entonces yo desde el primer día, imagínate, visión liberal de familia, de visión contestataria, inspirado en el Daniel Cohn-Bendit, dije, no, esto no puede ser. Y desde ahí comencé a seguir yendo, pero nunca me gustó esas ideas del centralismo democrático, de primero camarada cumpla la obligación, hasta que un día fui delegado de las universidades y del movimiento estudiantil al encuentro a la juventud antiimperialista en 1992. Terrible. ¿En dónde? En México, el DF. Ya. Entonces, de todos los países del mundo iba la gente, los camaradas y todo, y claro, obviamente ahí había afirmaciones como que tenía que relativizarse la propiedad privada, que no era robo, sino Era recuperación. reunión de camaradas, en definitiva. Terrible. Y llegué un día a decir basta porque fuimos a comer pollos. Es una anécdota, me parece interesante, siempre lo traigo a colación. Fuimos a comer pollos en un lugar muy cerca de Xochimilco, y la usanza en esos lugares había sido de comer alas, pero no eran las alas sabrosas que nos podemos imaginar de los hijos del tío Sam, sino alitas más bien modestas. Y claro, cuando llegó una ala escuálida y sin carne, yo dije, por favor, yo quiero una pechuga. Entonces salió un camarada y dijo, momentito, aquí hay que proletarizar los estándares. Yo no tenía dinero, ni mucho menos, pero algo viajé con en el bolsillo. Y dije, bueno, yo invito pechuga, con un arresto porque me molestó. Y claro, se rompió los esquemas, porque este era como un dictador ahí, y la gente comenzó, yo también quiero pechuga. Y la gente se comenzó a pagar las pechugas. Y Pablo Guerrero Y este ya dogmático, estableció una diferencia. claro, y este dogmático, yo me eché la pera los últimos 3 días en el campamento de Chapingo para ir a conocer Acapulco, ni más faltaba, tenía que ir a conocer Acapulco, jovencito, yo era recién casado. Entonces me echo la pera, y cuando tomo el bus para dirigirme a Acapulco desde el DF, ¿con quién crees que me encuentro? El camarada que me recriminaba que no comía alas, se iba a Acapulco a gozar de las deleites y de los placeres de una ciudad tan preciosa como es Acapulco. Hice una gran amistad. Y por eso no revelo el nombre, porque hay que ser buen amigo, pero esto me pasó. Muy curioso. ¿En qué año te gradúas de abogado? Yo creo que en el 96, 97 Ya. debe ser. Y comienzas a trabajar en el despacho de tu padre. No, yo me casé muy joven, Patricio. Me casé a los 21 años cumplidos, lleno de amor. Tuve 2 hijos y mi padre me dijo, yo, mira, no soy un hacendado, no soy un industrial, soy un profesional, no te voy a dar plata si quieres, has tomado esa decisión, estás estudiando Derecho, ven a trabajar conmigo. Y comenzamos a trabajar muy duro con mi hermano, otros colegas jóvenes, alumnos de él. Bueno, ya tenía mi papá su oficina y todo bien montada. Y fue una gran experiencia, muy difícil trabajar con el padre, pero ahí vamos. ¿Desde el inicio abogado litigante? No, yo tuve una grata experiencia de estudiar arqueología, porque quería ser como Indiana Jones, pero realmente estuve 6 meses estudiando con el padre Porras, que es el famoso arqueólogo de Quito. Aprendí algunas cosas, pero no era ni remotamente la idea que yo tenía de las cazadores del arca perdida. Entonces fui a terminar en Derecho por las circunstancias maritales, y ahí estoy, estudiando, me hice abogado. De eso aprendí a vivir. ¿Y te dedicaste a la práctica en materias civiles, penales? ¿Qué Sí. es lo que hiciste tú? Bueno, como todos, yo creo lo que piden los clientes, no narcotráfico. Nosotros habíamos sufrido como familia un terrible golpe. Mi primo, que tú debes haber sido tu compañero, tal vez el Iván Martínez Vela. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primo hermano, y lo mató la mafia por ejercer esta cuestión. Entonces siempre lo penal me ha parecido muy estresante, pero me ha tocado hacer, pero nunca hemos defendido narcos en la Hermano oficina. de Walter Martínez. Hermano de Walter, y nunca hemos defendido narcos en la oficina. Me habría ido muy bien económicamente, pero moralmente me habría sentido mal. ¿Alguna vez también estuviste en algún cargo público, ya como abogado? No. Pero fuiste asesor, entiendo, que de la doctora Arteaga. Sí, un asesor que penosamente no me oyó la doctora Arteaga, porque yo le dije el día que un día fue presidente, yo le dije, convoque a Rosalía, por favor, al Congreso para que interprete el texto de la Constitución, para ver quién era la sucesión legítima que había de Bucaram. Y le dije, y
entregue cuotas de poder en estas 24 horas. Esto se le va mal. Penosamente, Rosalía Arteaga, una dama a quien admiro y respeto por su talento. De igual forma. Tal vez no me oyó, así son las cosas, pero sí, colaboré en la campaña con Rosalía. Tuvo la gentileza de querer nombrarme director administrativo y financiero del Congreso, cosa que no cuajó. Y yo estaba más cautivado por las leyes porque es lo mío, el litigio. No he sido penosamente o bondadosamente empleado público. No sé. Sin duda, a quienes nos escuchan les va a interesar mucho saber qué es lo que estuvo haciendo Pablo Guerrero Martínez el famoso 30 de septiembre. ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿De qué crímenes se le acusó? ¿Qué responsabilidad concreta tuvo el ciudadano Pablo Guerrero en la defensa de las libertades en el Ecuador? ¿Cómo se proyectó su posición frente a un gobierno dictatorial y populista? En definitiva, hagamos una pincelada previa a lo que significó luego el 30 de septiembre. Sí, está muy bien eso, que esa metáfora de pincelada me gustó. Yo lo voy a hacer a mí. Mira, yo después de que salgo de la universidad me declaré anticomunista. ¿Ya? Militante anticomunista. Porque el comunismo históricamente ha sido totalitarismo, ha sido pobreza, ha sido mucho dolor para los seres humanos, eliminación del individuo. Y comencé a estudiar muchos autores que penosamente no los revisamos en las épocas de mocedad y que hasta ahora son libros como que no cuajan en la idiosincrasia ni la cultura ecuatoriana. Me refiero a Ayn Rand, por ejemplo. Sí, me refiero a todas las ideas liberales contemporáneas que penosamente no circulen, no fluyen como debe ser. Entonces, cuando llegó Gutiérrez, fue el expresidente Gutiérrez, para mí fue terrible porque dije, a ver, esto es chavismo. Esto es chavismo. Pintaba así. Y cuando el expresidente... Finalmente no fue. Cuando se coloca frente a la Casa Blanca y dice, vamos a firmar el TLC, vamos a ser socios de los Estados Unidos, qué poca y torpe lectura de las pseudoélites quiteñas, Patricio, que por una circunstancia, digo yo, ciertamente de prejuicio social, inclusive de esas torpezas que nos crían acá en América Latina, ciertamente racial, las élites lo satanizaron a este hombre y se quedó sin el respaldo de la izquierda que lo había subido y no sintonizó a las derechas. Así es. Entonces este hombre me dio hasta cierta compasión política, no me quiero poner de perdonavidas, pero eso me dio. Cuando sube Correa, ahí sí no tuve ninguna duda de que esto era el chavismo, porque en el artículo 1 estaba... Perdóname, tu buen criterio en relación al coronel Gutiérrez no está de ninguna manera empatado con el hecho de que tu padre fue ministro de Trabajo de ese régimen. No, mi padre no fue ministro de Trabajo del expresidente Gutiérrez, sino del expresidente interino Fabián Alarcón. Mil perdones, tienes tú toda la razón. Sí. Avancemos. Sí, entonces yo veo y estudio la propuesta constitucional y me bastó leer el artículo 1, que hasta ahora sigue consagrado en la Constitución de la República, para entender que estábamos siendo conducidos al pretotalitarismo, porque el artículo 1 decía y dice que la soberanía radica en el pueblo. Hasta ahí está bien, después le añaden una I copulativa y dicen y por las formas de organización directa previstas en la Constitución. Ese y por las formas de organización previstas en la Constitución, obviamente es el cuarto y el quinto poder, que resultaron una catástrofe y un caos. Era la arquitectura precisamente para dominar y para generar desde Carondelet el manejo y el ejercicio de una dictadura. ¿Cómo no? Con careta democrática, modificando todo y poniendo a dedo a personas para que ellos a su vez elijan a autoridades de control que no controlaban nada y para extender alfombra roja para la impunidad. Mejor dicho, imposible. Y formas de organización directa acabó con la igualdad ante la ley, pues ese viejo anhelo que tenemos los liberales de ejercer los derechos sin las tutelas de las cúpulas se ha visto supeditado con ese artículo 1 y con otras disposiciones ciertamente espantosas, como aquella que dice que se respetará la autonomía universitaria siempre esté supeditada al plan de desarrollo. Cosa que me hace pensar en en von Hayek, que dice mientras más planifique el Estado, mientras más planifique el individuo. Pero imagínate lo que tenemos en la Constitución, el pensamiento universal supeditado a un plan de desarrollo. Terrible. Tienes tanta razón. Esto determinó que tú entres en un plano ciudadano de oposición a esa dictadura populista. ¿Cómo no? Con unos chicos del movimiento libertario
Hicimos contacto, ellos bastante mucho más a las ideas ANCAPs, anarcocapitalistas, yo más centrado, tal vez más maduro. Escribimos el movimiento libertario para hacer campaña en contra del no, siempre nos opusimos. Y esto fue tomando cuerpo porque fui contratado además en un momento por muchas personas que disentían de ese gobierno, políticos, y se me fue colocando en la mira. Manejé un programa de televisión por un año donde fui muy crítico, pero con argumentos, Patricio. Porque lo mío no va a eso de las imágenes violentas que exhibieron el 30 de septiembre. Lo mío es el derecho, lo mío es la política, la literatura, disentir y obviamente sí luchar con radicalidad por las libertades individuales que estaban acabadas. Eso sí, terminadas, así es. 30 de septiembre, ¿cómo fue ese día para Pablo Guerrero? Ese día, la semana anterior al 30 de septiembre, yo entrevisté a muchos policías y a muchos militares que ya venían haciendo patente su inconformidad con esta famosa ley orgánica del servicio público, ¿no es cierto? Entonces, yo tenía una audiencia aquel día, mi programa era en la noche, el de televisión, pero me iba a una audiencia en la mañana, como andábamos los abogados de terno y traje, y enciendo la radio y dice, pasó esto, está pasando esto en el regimiento Quito. Entonces yo fui al regimiento Quito. Te llevó la sangre. Claro, claro. Tu decisión de mirar qué es lo que estaba ocurriendo, el anhelo ciudadano. En cualquier lugar donde había una expresión en contra del neototalitarismo chavista en el Ecuador, yo estaba ahí. Entonces yo fui y llamé a un amigo mío, le dije, oye, tráete una cámara del Telesucesos. Hubo problemas, nunca llegó la cámara, era un día muy difícil. Yo vi que por ahí no iba el tema, porque en realidad no me encontré con algunos disidentes, pero eso era algo que superaba el tema, ¿no? No era de disidentes, podría expresar que se trataba de una expresión de los policías que estaban molestos frente a la falta de atención para sus problemas. Claro. Era un tema simplemente de ese carácter. No había de ninguna manera. Recuérdate que no eran solo los policías. Luego se extendió. ¿Sí? Y luego en la base aérea también se vieron imágenes de militares. Y en el Ministerio de Defensa cosa igual. Pero bueno, sigamos con el día del 30 de septiembre. Sí, esa ley del 30 de septiembre, esta que te decía, también incluía al servicio público. Pues acuérdate, era tremendo, con esas ideas comunistas de homologar las responsabilidades, de no reconocer los méritos individuales de los policías que tenían emolumentos en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, era un tema complejo que sí fue un punto de inflexión, porque esto fue el 2010, pero recuerda que el correísmo venía ya 2 años dando muestras inequívocas de ser una dictadura. Sin duda. Inequívocas. Y la gente valiosísima, cierta gente valiosísima no se dio cuenta. Y de ser el mejor estudiante de Chávez. Claro y de seguir a pie juntillas con la receta chavista. Sí. Pero no nos desviemos. Sí, del 30 de septiembre. Entonces yo llego ese día y fui a mi oficina después de haber estado en el regimiento Quito y era jueves. Y los jueves, todos los jueves nosotros nos reuníamos con un grupo de personas a defender la libertad de pensamiento y expresión y a pronunciarnos en contra de la ley Mordaza. Normalmente íbamos unas 20 personas. Aquel día, estuvieron muchísimos, 200, 300, y en eso convergió una manifestación de estos chicos de la Universidad de los Hemisferios y ya juntos decidimos ir al canal del gobierno para pedir que se abran las señales, porque tú recordarás que se suspendió el libre flujo de la información y solo transmitía... Para canalizar la verdad oficial. Y solo transmitía Venezuela y Cuba. Así es. Ahí se ven imágenes en donde, por ingresar un grupo de ciudadanos a expresar su punto de vista, se rompe un cristal, una ventana del canal público y se te ve a ti claramente. Pero, ¿de qué se te acusa luego? Permíteme aclarar esto, porque esas tomas son montadas. ¿Ya? Esas tomas son ciertamente editadas, porque yo llego y veo una turbamulta ciertamente airada y yo me coloco detrás y empujan un ventanal y cae. Pero cuando estaba en ese interín, un señor del canal de la dictadura me dice a mí, entre usted, porque pedía mucha gente que yo hable, alguna gente. Entonces yo le dije, yo no entro solo, yo entro con 5 personas. Y yo presenté esto en el juicio, lo que él me hace un dedo, 5, 5. Cuando yo iba a pasar, porque este señor me había autorizado, franqueado el paso, cede la mampara. Ya el canal de la dictadura dijo que yo era un hombre de extrema derecha.
que había sido abogado de Lucio Gutiérrez, y una serie de invenciones proditorias con el fin de satanizarme, ciertamente. Yo digo, yo soy un sobreviviente porque yo recibí el tsunami propagandístico del 30 de septiembre, porque fue en vivo. Y no se transmite mi intervención en la que yo pedí que se reúne el Congreso, cosa que ellos también querían, pero después manipularon y decían, los opositores no quieren que se reúne el Congreso. Y yo pedí al presidente Correa en ese momento que baje su posición y que no era necesario que disponga que entre a bala venteada al hospital los militares. Todo ese discurso no fue transmitido al aire porque no les interesaba. Entonces, cuando yo salgo ya no habían 300 personas, había al menos yo digo unas 2.500 increchendo que llegaban y me pedían que hable. Entonces yo hablé, pero me di cuenta que cuando Correa ya llegaba a Palacio de Carondelet con un terno nuevo, flamante, el secuestrado llegaba con un terno flamante y más sano y más fresco que una lechuga, yo ese rato dije, conciencia en mí, se acabó esto. Esto va a ser una persecución brutal. No nos queda la menor duda de que el 30 de septiembre sirvió para que la dictadura populista haga un verdadero cuento, una pieza teatral montada alrededor de una supuesta operación de magnicidio. Y esto solamente se justifica en virtud de el manejo que ellos tenían de todos los aparatos de publicidad engañosa goebbeliana que le llevaron precisamente a montar toda esta historia, a simular incluso que estaba secuestrado el jefe del Estado, y nunca la historia de la humanidad puede advertir que un secuestrado da órdenes, que recibe a sus ministros, que dispone una serie de cosas y que finalmente dispone al sector militar que le vayan a liberar, y se provoca una balacera con pérdidas humanas, una balacera irresponsable porque en la zona del teatro de operaciones funcionan más de 2, creo, hospitales, y esto tiene características de ser delito de lesa humanidad. Pero bueno, todo eso construido debía haber tenido cierto grado de conexión para establecer autores, cómplices, encubridores de este magnicidio, y se inventaron que uno de ellos era Pablo Guerrero y comenzaron a perseguirlo. Terrible, fue terrible para mí las 3 primeras semanas, Patricio. Había un sentido de todo esto de consecuencia, de romanticismo por el país, pero cuando pasaron los días y los engranajes de esa persecución judicial y propagandística fueron tan grandes que llegaron al paroxismo de crear un monigote de 4 metros frente al canal de la dictadura y quemarlo y hacer propagandas de 2 comadres que hablaban arrastrando las R's. En un momento me comenzaron a minar, pues yo estaba muy solo porque escapé, y esto lo recuerdo con cierta dolor porque uno puede aguantar muchas cosas, pero no tener cómo conversar con nadie y oír solo que los medios le están dando duro a uno, es muy doloroso porque te sientes un hombre eliminado, tu condición humana. Y yo creo que fue una decisión oportuna la de Pablo Guerrero el salir del Ecuador. Pablo tiene a un hermano que vive, creo que más de 20 años, Javier Guerrero, en la República Checa. Así es, así es. Y Pablo toma la decisión de viajar a esa hermosa ciudad de Praga y llega en una blanca mañana de invierno. ¿Cómo fue tu primera experiencia ya en condición de un hombre que lo que hacía era ponerse a salvo de la brutal persecución del dictador y llegaba a una circunscripción territorial, a una cultura tan distante, tan diferente, que lo único que de alguna manera justificaba todo esto era precisamente el precautelar la vida? Yo llego a Praga destrozado, porque creó un delirio de persecución que me impedía dormir. En esa perspectiva, ya los últimos días fueron terribles, porque me tocó por prescripción médica tomar algunas pastillas para poder volver a estar cuerdo, porque era ya, yo veía monstruos que 3 meses que te estén persiguiendo, que te quieran
imponer la pena más grande del 30 de septiembre, aún más grande que la tentativa de magnicidio. Entonces yo llego a Madrid, pierdo un lindo reloj, pierdo un lindo reloj porque estaba todavía medio groggy, y salí ciertamente por la puerta grande porque un juez amigo, me reservó el nombre, me dijo, mira, ándate. Y fue como una película de los nazis, igualito, o sea, 2 semanas, deja familia, deja padres, deja hijos, deja la profesión y ándate con lo que puedas, ándate con lo que puedas. Yo no soy un hombre de grandes recursos, pero tenía que hacerme la vida de alguna manera y lo poco que pude conseguir, que me proveí, me fui. Ya me recibe mi hermano, como tú bien anotas, y veo que te agradezco haber leído el libro que lancé hace unas 2 o 3 semanas. Claro, llego, yo había estado en verano en Europa, pero en invierno es otra cosa, y en el centro de Europa llegar a 20 grados bajo cero, no detectaba la ciudad que alguna vez había visto antes, y bueno, fue muy duro porque mi nostalgia me estaba corroyendo, estaba en el Ecuador mi alma 100%. Estos 7 años que estuve fuera, casi 7 años, no hubo un día que no haya pensado en mi país, en mi familia, en mi cultura, en mi lengua, en mi comida. No tengo la menor duda. Muy duro, muy duro, muy duro. Javier, con un abrazo de hermano entrañable, de gran cariño, recibe a quien lo moteja ahí en Europa, en la bella Praga de Bombolito, y le da pues su habitación, le da el abrigo, le da el respaldo que necesita su hermano. Tú luego ya comienzas a tener reuniones con un equipo de abogados que iban a manejar el tema ya de orden legal para lograr el asilo político. Ese grupo de abogados le costó a la familia Guerrero. Ese equipo de abogados te apoyó en función de algún tipo de apoyo de alguna organización social. ¿Cómo fue esto? No, esto era un bufete de abogados. ¿Cuánto costó la defensa de Pablo? Lo suficiente para no haberme traído de vuelta. Sí, costaron algunos dineros. Yo eso todo lo quiero hacer público todavía porque es parte de mi estrategia jurídica para después. Pero sí, pues costó dinero. Fueron unos muy buenos abogados porque hablaban español, habían conseguido una jurisprudencia de un europeo yugoslavo, me parece, que pidió asilo en la República Checa, porque según las leyes comunitarias y según la tradición europea que pesa mucho las costumbres, uno debe pedir asilo en el primer país en el que uno llega. Y en España, o si no, te tocaba pedir a Grecia porque tenías... Porque yo salí con una visa a Grecia. Yo antes de salir del 30 de septiembre para sortear los tentáculos de la dictadura que me perseguía, saqué 2 visas, una a un país centroamericano y otra de Grecia, entonces no sabían dónde irme, porque todavía tenía miedo para salir del aeropuerto, porque tenía 2 semanas, pero realmente estaba tenso, entonces pensaron que me iba a Centroamérica, pues salí con una visa a Grecia, pero llegué a Madrid, y en Madrid estuve algunos días y de ahí me fui directo a Praga. Y me decían, tienes que regresarte a Grecia, tienes que regresarte a España. Eso era la deportación sine qua non. Eso una ansiedad que te corroe, porque todo el esfuerzo para que digan... Entonces logré yo con un criterio jurídico decirles, oiga, la historia es esta. Yo he venido acá un poco para tomar distancias, pero si regreso me iría muy mal. Así y es. aceptaron. Y funcionó. Y naturalmente Eso el es. hecho de que Pablo tiene una formación en la parte jurídica ayudó mucho a este equipo de abogados. Pero parte de un proceso te llevaba a ti a tener necesidad de vivir en un refugio. Esto es. Y eso determinaba también una experiencia de vida muy especial, excepcional. El día anterior a tu ingreso al refugio, tú le pides a tu hermano ir a la ópera. ¿Cómo sonaba esa ópera teniendo ya la opción de ingresar a un refugio y sin tener la absoluta certeza de una respuesta a lo que tú perseguías en la parte de lo que significa el anhelar un refugio, en anhelar que seas declarado un perseguido y que te acoja el Estado checo como asilado? Qué inteligente pregunta, Patricio, porque me hace pensar y me hace verme en el balcón del Teatro Narodny Divadlo, el Teatro Nacional. Ópera del Estado, ¿no? Sí, donde se presentó por primera vez Don Giovanni, es un teatro bellísimo de madera. Y la obra Nabucco. Yo fui a ver la obra Nabucco y lloré cuando oí la cantata esto de Va Pensiero del país que pierde sus colinas en el viejo Jordán y encuentra la libertad y dice, ¿dónde se ha extraviado mi patria? Entonces yo leía la traducción
y realmente y al día siguiente tenía que ir al asilo. Entonces sí, pues, brotó una lágrima perlada que rodó por mi mejilla y estaba con mucha ansiedad. Y al día siguiente, claro, de haber estado en una ópera aprovechando de alguna manera, pero para un poco desestresarme, pero al día siguiente iba al asilo, pues, al refugio. Y ese primer ingreso al refugio suponía o la deportación o que acepten. Y fuimos con los abogados fuera de Praga a una ciudad muy cerca de Brno, que está en la zona de Moravia. ¿Recuerdas tú que Moravia es anterior al Imperio Bohemio? La Velika Moravia, la Gran Moravia, era anterior a la cultura bohemia, medieval. Por ahí pasaron Cirilo y todos los que fueron llevando el cristianismo, o sea, muy antiguo. Entonces estuve en un refugio que se llamaba Zastavska u Brno. Y pues muy duro. En el refugio cuenta Pablo Guerrero en el libro El exilio del guerrero, un libro muy bien escrito, que había olvidado la toalla y que al entregarle una franela, un compañero le dijo que esa era la toalla. MK. Franela que tampoco cubría toda su... zonas pudibundas. Zonas pudibundas. Además cuenta que tuvo de alguna manera gratas recreaciones ópticas al ver a bellas eslavas que de alguna forma le conducían a alguna oficina para su primera entrevista. Y es ahí donde se produce el primer problema, porque le preguntan qué raza tiene. Y no podía establecer una respuesta adecuada y después dijo que era de raza café. Pero no era muy bien asimilado el tema, luego le pusieron raza ecuatoriana, pero en fin, Pablo ahí advierte que tiene una raza que está mezclada entre lo que significa Sudamérica y también España. Patricio, así es, porque yo cuando ingreso a la antesala estaba un hombre africano, más negro, un nubio seguramente, azul, y estaba un blanco bielorruso. Y claro, tenías que llenar una aplicación. Y yo un poco comencé como autodefensa psicológica a decir, bueno, disfruta esto, porque si no te vas a morir aquí, con un infarto. Entonces, y además que yo soy un hipocondríaco. Entonces dije, no, vamos a disfrutar esto. Entonces me pregunta la raza, como bien anotas, una eslava guapísima. Yo le digo, café. ¿Quiere café? No, le digo, no quiero café, si yo soy café. Entonces, como yo había mantenido desde niño una preocupación por identitaria, porque obviamente no somos ni españoles ni indígenas, y había leído La raza cósmica de Vasconcelos, pensé contestarles invocando la idea de la raza cósmica de José María Vasconcelos, pues viendo a un eslavo, yo pensé que Vasconcelos podía estar equivocado, y no quise pasar de malcriado, decir la raza cósmica y nosotros también tenemos algo de ustedes, que tiene un eslavo con nosotros, nada, muy difícil. Entonces yo les digo, yo soy andívero, porque había estado leyendo la historia de los celtíberos que estuvieron al lado del Ebro, pues donde nace la nación española, digámoslo así. No la nación, pero la cultura española. Perdón la digresión. Entonces yo les digo andívero y trato de explicar esto es de los Andes y de Iberia. Y ahora me siento un andívero, creé este neologismo y me gusta declararme tal porque soy un andívero. Y ahí voy relatando, claro que si me dejo la barba, que me voy afeitando, me voy cambiando, y es que así somos los latinoamericanos, una mezcla riquísima. Desde el lado indígena, porque había variedades de tribus distintas anatómicamente, culturalmente, y del otro lado, recuerda que estuvieron los huevos, alanos, los romanos, los latinos, Alarico estuvo, pues, los judíos, Maimónides fue expulsado en 1492 por su majestad Isabel la Católica, madre de los andíveros, como yo digo, porque ella es la que promueve históricamente que los colonizadores, que no conquistadores, colonizadores, se casen con las indígenas. Y de ahí venimos, pues, ¿no? Esta riqueza y sin duda talento de Pablo Guerrero Martínez estaba construyendo ya la posibilidad de que sea admitida su solicitud como un exiliado político, no cabe duda, porque se trataba del típico elemento perseguido por una dictadura cruel como fue la de Correa. ¿Qué tiempo estuviste en el refugio, Pablo? Casi 3 meses. Casi 3 meses. ¿Cuáles son las experiencias más importantes, haciendo un resumen, porque quiero avanzar en varios temas y con personajes como Pablo Guerrero el tiempo se hace
Francamente muy corto. El dolor de la gente de Siria, ¿Ya? el dolor de la gente de los kurdos. Muy duro, muy duro. Conocí a un médico que manifestaba él que había amputado en su trabajo amputado como 50 piernas diarias, una cantidad bárbara. Un hombre ya psicológicamente deshecho y de un nivel cultural muy alto. Una chica que había sido lapidada, intentado lapidar por haber traicionado a su marido, y otros casos como la homofobia en contra de los que veían la ley de la Sharia, estas leyes que hay allá, ¿no? Entonces, de los musulmanes. Entonces, muy doloroso. Temas positivos del refugio. Temas positivos del refugio, la condición humana, la calidez, la preocupación de los checos. ¿Comenzaste a escribir ahí? Claro, escribo un poema. Yo comienzo a deambular, yo desarrollé la tesis de que había fallecido el 30 de septiembre porque fue una muerte espiritual, digámoslo así. ¿Recuerdas el poema? No recuerdo el poema, creo que está por ahí. Se llama Literas Infinitas, donde yo cabilo sobre lo solo que me quitan la patria. Ahí está el poema. En fin, y yo escribo ese poema, sí, ciertamente con los ojos vidriosos, porque eran unos corredores llenos de gente de otras culturas. Nadie hablaba español, Patricio. Y peor inglés. El corazón de Pablo, de alguna manera, estableció algún tipo de contacto eslavo. Claro, claro, yo soy un devoto de la belleza femenina y tuve la oportunidad de conocer a muchas checas de ahí en el refugio que trabajaban, fueron muy simpáticas y entendían un poco tal vez mi carácter, porque yo fui en una circunstancia de esas como debe ser un hombre, transparente, esto me pasó sin mentir. La verdad siempre es bella, a la mentira siempre le va a salir un ojo en la frente, entonces las chicas fueron entendiendo mi posición y eso coadyuvó muchísimo también. ¿Cuántos meses, qué tiempo estuviste en total en Praga? Casi 7 años, 6 años, yo 31, 6 años, 6 meses, 6 años, 7 meses, algo así. ¿De qué vivías tú ahí? Son varias épocas. En un periodo así, primero, como tú dices, mi hermano me acoge, él se dedica a negocios de turismo receptivo, tiene una pequeña compañía, medianamente modesta, pero algo importante. Entonces tenía trabajo ahí para guiar, para estar en ciertos castillos, que esto era una parte bonita del exilio, porque la República Checa es el país que más castillos tiene por kilómetro cuadrado, y ahí se desarrolla la vida cultural y turística de ese pueblo. Entonces fue muy grato, pero nada se justificaba porque siempre mi nostalgia estaba muy depresivo, muy duro. Fui profesor en la Universidad de Hradec Králové, una universidad a 1 hora de Praga, muy antigua, porque reemplacé a un profesor chileno que me permitió dar clases de derechos humanos. Y fue algo muy interesante porque comencé a traducir documentos del español al checo, no porque lo hablaba bien al checo, sino porque los traductores checos recibieron una serie de clientes que venían con sus capitales escapando de la España de Zapatero. Porque la República Checa es un país donde recibe con mucha libertad la inversión extranjera. A propósito, no hay impuesto a la herencia, que me parece que eso es el camino. Entonces, entre otras cosas, entonces yo me valía de esta circunstancia porque un traductor español le cobraba muchísimo más dinero al checo traductor que sabía las 2 lenguas. Entonces aparece por ahí, contacté con unas personas, primero en una academia para dar clases a los traductores, y estos traductores pues me fueron contratando, entonces había de todo, pero ciertamente sí pude estar colaborando en traducciones de buenos contratos de inversiones. No me pagaban como a los traductores españoles, pero me daba para el vino, el vino blanco, y el curretzi spit, que es una comida muy rica de allá, que vivía cómodamente. ¿Qué es medianamente, ¿no? Lo más duro, lo más difícil para un exiliado, para una persona que deja su familia, que deja sus hijos, que deja su mujer, que deja sus olores, sus sabores, su patria, sus padres? ¿Qué es la lo muerte, más duro? La muerte, no poder volver a ver a un padre, a un hijo, padres septuagenarios y de ahora octogenarios. Las noticias que morían los tíos y que son mayores que mi madre, y cuando le toca a tus padres, y no poder estar ahí en eso que es ley de vida, que uno ha observado como hombre de buenas costumbres, pues no verte a tu hijo, verle graduarse cuando le operaron a mi hija de algún problema que tuvo, es una angustia. Sin duda. Y la falta de previsibilidad. Yo siempre traigo a colación esa frase de Salman Rushdie,
que me gusta mucho, el que escribió los versos satánicos, que él dijo que estar en el exilio es trasplantarse en las nubes de otro cielo. Entonces es estar como en la nada, sin falta de previsibilidad, de a ver si me compro una televisión, o sea, siempre pensando que vas a regresar, pero que los días se van pasando y 7 años, casi 7 años no es poca cosa. Y ahora que Muy Pablo doloroso. Guerrero Martínez está en el Ecuador, debe también tener especiales recuerdos muy fuertes que le dicen que quizá algún momento debes regresar también a Praga. Pero por Es supuesto. decir, no soy ni de aquí ni de allá, tengo una situación especial fruto de esas experiencias tan fuertes. Yo creo que esto ocurre mucho a las personas jóvenes que van a Europa, se enamoran de una cultura exquisita, de unas tradiciones, de una cantidad de arte que tienes que procesar despacio. Entonces, yo creo que me pasó un poco de alma joven, porque me he enamorado de Europa, ciertamente, y creo que si no lo reconozco sería una impostura de mi parte, ¿no? Praga es una ciudad con una oferta cultural y de arte increíble. Maravillosa. Maravillosa. Incluso y con precio... arte en la calle. Basta pasar por el maravilloso puente de Carlos Sí, para tener una propuesta distinta. Mire lo que es el destino. Yo conocí a una dama eslava que trabajaba en el municipio, que es mi pareja actualmente. Estoy esperando que llegue para abril. Algunos problemas tenemos logísticos. Pero Danushka Musilova, qué cosas simpáticas de la vida, porque era economista aplicada a las cuestiones culturales, porque hay unos títulos muy creativos que en Europa que realmente les van dando función en la vida práctica. Y ella era la que autorizaba un poco con sus firmas a dónde deben ir las subvenciones para el arte. Entonces me enamoró una dama de estas características. Y yo ya que venía con esa viada, porque siempre he sido modestamente un buen lector, creo yo, desde pequeño me gustó leer, fue un bálsamo los últimos 3 años y medio allá, porque pude conocer muchas cosas que creo no habría conocido en mi vida. ¿Cómo está Con la Danushka. situación legal? ¿Cómo es el estatus jurídico al instante en que estamos hablando? ¿Cómo está la situación penal en tu contra? Bueno, ¿en qué paró el proceso? Muy buena pregunta. Sabes que yo pude regresar porque el caso prescribió, porque entró en vigencia el COIP y permitió la favorabilidad. Pero para pedir esa favorabilidad, imagínate, esto prescribió hace 5 años según la favorabilidad. Y a mí me dan la prescripción de luego estar bregando casi de 2 años de algo más. Entonces excusaban los jueces de competencia, pero llegó un momento que tenían que dar la prescripción por la favorabilidad. Y está prescrito. Sí, el doctor Salgado, un juez, lo declaró valiente, lo persiguieron por esto y declararon prescrito. No te olvides que yo tuve que enfrentar 2 extradiciones. Yo decía, esto es surrealista, qué peligro puede ser Pablo Guerrero Martínez para estos señores estando en Praga, que quererme devolver violando las leyes. Mandaron la corte... Es la dictadura. La dictadura. totalitaria. Y envió el presidente de la Corte Nacional de época, Ramírez, las leyes anteriores para decir que era terrorismo. Para confundir, Para además. confundir. ¿Cómo Y no? los checos no se dejaron confundir. Yo pues. quiero hacerte un Muy pedido duro. especial, Pablo, que mirando a la cámara le expreses lo que un ciudadano ecuatoriano perseguido por un rufián que a mala hora manejó al Ecuador, quiero que le des un mensaje a este individuo, a Correa Delgado. Bueno, yo te agradezco, me las pones difícil, pero voy a tomar el guante. Yo creo que debo decir algo que ya lo he manifestado en otras ocasiones. Rafael Correa, yo no soy un hombre de bajas pasiones. Yo no soy un hombre vengativo, no porque sea cristiano, sino porque así soy. Y también debe haber algo de cristiano, desde luego en esta cultura judeocristiana y romana. Pero yo quiero que el trabajo sucio, en lo que a usted se refiere, lo haga Dios. Yo estoy preocupado en ser feliz, en devolverme a mi familia y en coadyuvar desde otras riberas del pensamiento a portar con el país. Y yo pienso que Dios hará el trabajo sucio con este tipo de gente, si no es aquí, en otra dimensión. Y espero que usted entienda el grado de dogmatismo y de fanatismo que le llevó a cometer violaciones a derechos humanos terribles. Lo mejor que podría hacer es pedir disculpas al país cuando los juicios, si es que hay una
sistema independiente lo juzgue para buscar un atenuante por todas las cosas que ha hecho, que no son pocas. Es Pablo Guerrero Martínez.